De inmediato vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, preguntas que han sido formuladas por ustedes para nuestros panelistas. Y aquí yo me voy a permitir, en este espacio, citar algunas de ellas. ¿De qué sirve tener una constitución si las personas que deberían hacerlas cumplir no lo hacen? Es una pregunta dirigida para el doctor Zavala. Bien, parece que, bueno, así decía el papel. No sé si alguno de los otros distinguidos panelistas puede responder a esta interrogante. ¿De qué sirve tener una constitución si las personas que deberían hacerla cumplir no lo hacen? Doctor Pérez. Bueno, no voy a tomarme la palabra de Jorge Zavala, que no está aquí, pero la pregunta que ha hecho la persona que acaba de contarnos la presentadora es una pregunta que está flotando en el ambiente y en las tres ponencias, yo creo, ¿no? El énfasis que ha puesto el doctor Corral, lo que yo creo que hice fue precisamente eso, ¿no? El sistema en general, el sistema jurídico está compuesto de tres factores. El uno son las normas legales, son las leyes, las disposiciones objetivas, si se quiere. El otro son las instituciones que de alguna manera ponen en vida a estas normas. Y el tercero es un factor que nos hemos olvidado mucho tiempo, ¿no? Que es la cultura jurídica. Que es el valor, los valores con los que los ciudadanos aprecian la norma y hacen funcionar las instituciones. Podemos cambiar las leyes, podemos cambiar las normas, inclusive podemos ir más allá y hacer cambios institucionales, pero la clave realmente está en la cultura jurídica o en la cultura en general. ¿Cuál es la actitud nuestra como ciudadanos frente a las normas y frente a las instituciones? Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible creer que el presidente Moreno haga la consulta popular? ¿Y cuáles serían los tiempos más apropiados para poder realizarla? Para cualquiera de los distinguidos panelistas de los dos jurisconsultos. De pronto, bien podría también responder a esa interrogante el doctor Fabián Corral. Doctor. Bueno, yo no tengo la respuesta, habría que preguntarle al presidente Moreno. O sea, realmente yo no tengo la respuesta. No estoy siquiera claro de cuál va a ser el contenido de una consulta. Si la consulta es, en definitiva, una reforma política directa, o si es un mecanismo para conformar una asamblea constituyente. No tenemos absolutamente nada claro de esto. De manera que yo no me atrevería a dar una respuesta de un tema de esta naturaleza, ¿no? Lo que sí me preocupa es que siempre tomamos decisiones de coyuntura, a la desesperada. Cambiemos las cosas. ¿Por cuánto tiempo? Y como decía la persona que me precedió en el uso de la palabra, yo creo que el problema es de cultura política, es un problema de valores. Por eso yo me preguntaba, ¿realmente los ecuatorianos creemos en la democracia? Entonces ese es un poco el tema de fondo. Yo no tengo ciertamente la respuesta que sea, es decir, la respuesta a la pregunta que se ha formulado aquí. Tenemos una pregunta para don David Lemor. Tomando en cuenta que las exportaciones han sido el eje fundamental para mantenerse estables en su economía, refiriéndose al Perú, ¿cuál es el otro segundo aspecto que los mantiene firmes y avanzando en ese propósito? Gracias por la pregunta. Creo que viene bien a pelo con lo que se ha estado discutiendo en la segunda parte de este bloque, y es las reglas de juego claras, ¿no? El Perú sí tiene una constitución que le da un grado importante de confianza y de certeza al inversionista, tanto nacional como extranjero. Acá se mencionó que en Ecuador, si le preguntan al abogado cuál es la seguridad de que van a respetar su inversión o un contrato que haga, y la respuesta sería cero de parte de los abogados, en el Perú es bastante alta, ¿no? Hemos pasado nosotros de una serie de
gobiernos, el gobierno de Fujimori, que tuvo sus problemas de corrupción, pero que tuvo sus cosas que nos han dejado un país viable, como el combate y la derrota del terrorismo. Dicho sea de paso, mañana se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán, el líder del movimiento Sendero Luminoso, que le devolvió al Perú la esperanza y puso de vuelta al Perú en la ruta de ser un país viable. Luego vino el presidente Toledo, después vino el presidente García, todos caminaron por el lado del sistema, de respetar la Constitución, de respetar los derechos, de tener reglas de juego claras y estables. Y después tuvimos al presidente Humala, que era admirador de Chávez y del Velasco peruano, que fue un militar que hizo mucho daño al Perú en la década del 70, y vino Humala con un discurso chavista y la Constitución primó y no pudo hacer lo que él hubiera pretendido hacer. Estuvo enmarcado, tuvo que enmarcarse porque la clase política no le permitió salirse del orden constitucional. Así que yo creo que lo segundo es eso, como dicen los gringos, the rule of law, ¿no? Que las leyes se cumplen, y la garantía y la tranquilidad para el inversionista. Aquí hay una pregunta dirigida para dos de los panelistas, el doctor Hernán Pérez Loz y el mismo ingeniero Lemor. Y quisiera pedirle, ya que él tiene primeramente el micrófono cerca, si pudiera responderla. Desde su punto de vista, de su experiencia y de lo que se ha vivido en el Perú, ¿qué pasaría, a su criterio, si en el Ecuador volvemos a la sucretización o cualquier otra moneda que sea propia, nuestra? Bueno, yo creo que esa es una decisión que tiene que ver básicamente con el ordenamiento y la composición de la actividad económica. Como he mencionado, en el Perú tenemos el sol, que es libre, no es manejado por el Estado, el Banco Central de Reserva es independiente de las decisiones del Estado. Es más, los presidentes de los bancos centrales, del Banco Central de Reserva en el Perú, no lo nombra el presidente, lo nombra el Congreso por una cantidad de años que a veces exceden y superan, no son coincidentes con los cambios de gobiernos, y el sol se ha apreciado, ¿no? Y eso podría verse, y ciertamente hay un sector de la economía peruana, los exportadores, que dicen que deberíamos implementar una política para devaluar el sol para poder ser más competitivos, pero lo cierto es que la economía ha seguido creciendo, las exportaciones han seguido creciendo, nos hemos visto obligados a ser más eficientes y competitivos, o sea que eso es un tema bastante relativo, ¿no? Yo creo que si es que vuelven a la sucretización o a cualquier otra moneda, pero no es manejada políticamente, sino técnicamente, podría no tener problemas, ¿no? El problema es que en nuestros países, como bien se ha mencionado, terminamos haciendo populismo. Al populismo yo le tengo terror. Gracias. La misma pregunta dirigida al doctor Hernán Pérez Loz, y era básicamente, ¿qué condiciones debieran darse para poder volver a la sucretización? Para plantearla de mejor manera, de acuerdo a lo que nos ha escrito uno de los asistentes. Sí, bueno, creo que debería pasar mucho tiempo más aún. Yo creo que deberíamos tener una clase política mucho más madura, mucho más consciente, para abandonar la dolarización y regresar a un estado donde el órgano pertinente, competente, sea el responsable de la política monetaria. Yo veo que los resultados exitosos de la dolarización alejan esa posibilidad, y más bien existe una necesidad de fortalecer la dolarización a través de su reconocimiento en la norma constitucional. Probablemente sea esa la mejor medida, y esperar que a largo plazo tengamos una clase dirigente mucho más madura de la que tuvimos, la que nos llevó a la debacle del 99 y que nos obligó definitivamente a abandonar la política monetaria propia y entregarla en manos del dólar. Tenemos aquí otra pregunta, y por cierto, damos también la cordial bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, que ya se ha integrado también a la mesa del panel de nuestros expositores. Lo estaremos escuchando a él y a otros
distinguidos economistas ecuatorianos en el siguiente bloque. Aquí yo tengo una pregunta y quisiera, de acuerdo a lo que indica quien la escribe, va dirigida al doctor Fabián Corral. Dice, si un país no tiene seguridad jurídica y económica para que los empresarios inviertan en el Ecuador, me refiero a la inversión extranjera de lo que puedo colegir, ¿qué se debe hacer para poder solucionar este problema? Bueno, la pregunta trae la respuesta, dotarnos de seguridad jurídica y sobre todo de los mecanismos necesarios para que las leyes no se modifiquen por simple voluntad del gran legislador que en el Ecuador ha sido el presidente de la República. Que exista una actitud mucho más consistente con las necesidades reales del país y sobre todo dotarle al sistema legislativo de estabilidad. En el Ecuador se han hecho múltiples reformas tributarias, por ejemplo. Aquí se hacen reformas tributarias 2 o 3 veces al año. ¿Cómo puede haber seguridad jurídica, certeza, perspectiva, que en definitiva eso quiere decir la seguridad jurídica, si las reglas del juego se cambian cada vez que se le ocurre al gobierno de turno? Eso no es seguridad jurídica. ¿Cómo hacemos para que la seguridad jurídica pase a ser un concepto de abogados y economistas y encarne realmente en las personas? Es decir, tener certeza de cómo voy a hacer yo mi pequeño negocio o mi gran negocio. Es una garantía que ciertamente está en la Constitución del Ecuador, en el artículo 82, pero en el fondo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Ecuador nos hemos dado, bajo este sistema populista, a delegar las potestades legislativas al Ejecutivo. El gran legislador en el Ecuador es el ministro del Trabajo, el que hace y expide normas de todo tipo, en materia laboral, en materia inclusive de seguridad social, es el ministro del Trabajo. ¿Cómo podemos tener seguridad jurídica si el ministro hace lo que la coyuntura le impone o lo que el presidente de la República le impone? Esa expresión es simplemente una manifestación de la inseguridad jurídica, la potestad reglamentaria, el uso y el abuso de la potestad reglamentaria. Ahora pueden legislar los ministros, en el fondo es de eso, ¿no? Doctor Pérez Lós, ¿qué tan importante, dice Melisa, que está entre los asistentes, qué tan importante, qué tan vital es lograr la independencia de poderes, la soberanía de cada uno de los poderes del Estado para poder propender a un verdadero desarrollo económico? Bueno, en la medida en que exista una división de poderes, y más que una división, un reparto y una autonomía y un balance y un contrabalance de los diferentes poderes del Estado, el riesgo de la arbitrariedad se disminuye sustancialmente. En la medida en que tengamos unos poderes controlados por otros, existe una mayor probabilidad de que la norma legal sea respetada y que el tema de la seguridad jurídica deje de ser simplemente, como dice Fabián, un asunto que importa a pocas personas, o a economistas o a abogados, y no realmente a toda la ciudadanía. Yo creo que lo mejor que puede tener una república es realmente un poder que no esté en manos de una sola persona, sino que haya una expresión plural del poder a través de los mecanismos institucionales que hemos venido discutiendo esta mañana. Aquí tenemos un par de preguntas para la ingeniera Joyce de Ginata. Dicen, ¿cree usted que con el dinero electrónico en poder de los bancos hasta diciembre del 2017 básicamente el Banco Central y en una segunda etapa a fin de tener moneda propia? O sea, ¿podría ser esto el camino hacia eliminar el dólar e ir hacia una moneda propia? Esa es la primera pregunta. ¿De qué nos serviría una moneda propia si no la hemos sabido manejar por muchísimas décadas? Por lo tanto, eso sería totalmente absurdo. Cuando sepamos manejarnos, ahí podemos hablar de una moneda propia, porque fue precisamente el Banco Central del Ecuador el que depredó y asesinó el Sucre. Volveríamos a las mismas. Y a propósito de eso,
me olvidé de informarles a ustedes lo que yo opino de lo que está pasando en el Banco Central. Nos chupan la liquidez y luego, como les dije yo, la traspasan a un papel llamado bonos del Estado o CETES o lo que sea. Y esto no puede seguir así, no lo podemos permitir, porque están tomándose el dinero que no es de ellos para convertirlos en algo que no tiene valor. Y dicho sea de paso, quisiera preguntarles si ustedes se han dado cuenta que las acciones del Banco del Pacífico fueron pasadas a la CFN y luego se las regresaron precisamente al valor de cero, ya no de cero, sino a un valor. ¿Se han ustedes investigado a qué precio le pasaron luego nuevamente esas acciones que pasaron primero a la CFN y después se las volvieron a regresar? De tal manera que hasta que no sepamos nosotros mismos sabernos, como dijo Fabián, manejar para que no nos vean la cara con el populismo, no podemos pensar en tener una moneda propia. Y en el caso específico de este famoso dinero electrónico, solamente valdría la pena si es que el Banco Central no le mete las manos. Pero en el momento que pase por el Banco Central, eso sería nefasto porque sería una emisión inorgánica, una emisión absurda. Y por lo tanto, no podemos permitir eso. Y yo no sé hasta qué punto vayamos a entrar a la moneda electrónica en el año 18, cuando yo no he visto una reforma a las leyes actuales que permite, con la ley de la Junta Bancaria, que el Banco Central sigue siendo parte de. Lo que va a pasar es que se introduce la moneda electrónica y luego viene el Banco Central, patea a los bancos y se queda con esa moneda que ya sería, digamos, de uso inorgánico. Ingeniera, y con esta última pregunta terminaríamos esta primera ronda de preguntas para dar paso a las siguientes conferencias. Para usted también esta pregunta: ¿por qué, si es tan buena la dolarización, el resto de los países en el mundo no la adoptan y la hacen propia? Porque no necesitan. Por ejemplo, en el caso de Alemania, usan una moneda dura como es el euro y son uno de los más grandes exportadores, lo cual demuestra que es falso el hecho de decir que las exportaciones no se incrementan por el dólar. Al pobre dólar le echan la culpa en una forma espantosa y el pobre dólar no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa es todo lo que hacen para impedir que la gente exporte. Por eso es que aquí David fue bien claro al decir que Perú, desde que comenzó a abrirse al mundo, que es lo que nosotros necesitamos, nos tienen encerrados, enjaulados, comenzaron a exportar. Y yo creo que los peruanos nos van a dar a nosotros una comisión, porque gracias a que nosotros no hemos hecho nuestros deberes, los peruanos han crecido en una forma apoteósica y como ellos sí saben manejar su sol, no han tenido problemas de poner el dólar, aunque el dólar se trafica en el Perú igual que el sol. Bien, vamos entonces de inmediato, gracias a los panelistas por haber respondido las preguntas de nuestros asistentes, a continuar con el programa.